Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con tres líneas en mutación y a través de sus correspondientes transicionales vamos a llegar hasta el caldeo, hexagrama número 50. Es la vasija sacrificial en la que los antiguos pueblos ofrecían lo mejor de las cosechas a las divinidades por medio de los mediadores espirituales. En el ámbito de la cultura contemporánea y de la civilización occidental, bueno, de la civilización en general, se trata de transformar por medio de los elementos de la superestructura cultural aquellos elementos que vemos en crudo sin desbastar en el huerto, en la minería, en cualquier lugar, y por medio de ensamblarlo en relación al proceso cultural, un proceso cultural llevado a una determinada finalidad, pues convertimos los productos del huerto en un rico manjar o convertimos los productos de la minería, en las piedras minerales, de los distintos minerales, en una obra digna de la civilización en la que estamos. Este es el hexagrama que vamos a tener como complementario terminal. Lo vamos a abordar hoy el primer eslabón desde el arquetipo del ejército, el hexagrama número 7, que tiene abajo a Can, el agua, y arriba la tierra, significando de algún modo la reunión abajo en el centro de los elementos que componen la paz están dispersos, ahora se congregan, significando Can, peligro abajo, el centro formado por un general bien formado y bien informado para que dirija las operaciones conforme a la necesidad perentoria, sufriendo estado de crisis, tiene perfectamente comunicado para saber con qué elementos se puede afrontar aquel momento de crisis. Por medio de su conocimiento lo distribuye estratégicamente y por medio de la disciplina dentro del contexto en que se ha formado, pues dispone a los elementos y a las personas. Dentro de este contexto, las líneas que tiene el consultante pues son la tercera, que lo lleva al 46, la cuarta, que lo lleva al 40, y la sexta, que lo lleva al hexagrama número 4. Todas son advertencias importantes. En la tercera le dice al consultante y le provee como complementario transicional el 46, ejemplo que debe tener en cuenta, que para nada tiene el arrojo o el coraje usurpar a la necesaria sabiduría en la conducción, porque si hay tal sentido de usurpación, lo que va a llevar el carruaje del ejército son cadáveres propios y no hacia la victoria. Complementario transicional, que es el 46, que es la representación del esqueje de una semilla que en cuanto abre la carcasa se dirige rectamente a recibir la orientación solar para la fotosíntesis, pues en el caso del consultante necesita fundamentalmente un guía experimentado y no al corajudo al frente. La línea cuarta, que es ya primera del trigrama externo, tiene otro toque de atención importante para la movilización del ejército. Le dice, no vayas a confundir una retirada en su momento para preservar a los propios contendientes, al propio ejército y las propias provisiones en libertad, liberarlo del peligro, que el huir cada uno a su manera. Sálvese quien pueda. Aquí se trata de saber
retirarse y no entenderlo como una huida, sino proponerlo y llevarlo adecuadamente como un estado de liberación y ya intervendremos o no cuando sea pertinente o no. Y la sexta línea, cuando se alcanza la victoria, pues todavía queda una advertencia importante. A la hora de distribuir estos elementos de la victoria que hemos conseguido, pues en el texto tradicional, pues los feudos, el reparto de los feudos entre los nobles, dicen no vaya a emplear al vulgar en este reparto de los feudos. Para abrir un nuevo caudal con unas instituciones bien centradas, un magisterio que conforme una geografía y unas leyes, y este caudal debe encauzarse en torno a esa orografía política y a esas leyes, para irse abriendo un cauce adecuado que sea caudaloso y fructífero. Así que penetrando consultante desde la inmediata apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. El texto muestra abajo al trigrama Chien, la energía, pero en un momento emergente, crudo, pueril, vasto todavía, queriendo llevar a la forma, pero el texto no promete éxitos o logros, incluso lo demora más allá del propio arquetipo de la espera. En la espera tenemos las nubes en lo alto del cielo y más tarde, más temprano lloverá. Pero aquí primero habría que reunir incluso las nubes para que produjeran lluvia. Ciertamente hay una promesa lejana de lo ancestral de que se llegará a algún logro en algún momento. Pero de momento las fuerzas al cargo son las de devastar a esta impronta de la energía bruta, dar cera, pulir cera para ir trabajando sobre el propio carácter del consultante en relación al futuro, de modo que cuando llegue a la hora de la construcción de la tercera, pues hagamos encajar perfectamente nuestro propósito con nuestro carácter en ella. La línea siguiente que muta es la cuarta y lleva el hexagrama número 1, y vemos que en la primera del trigrama externo, que es esta línea cuarta, pues vemos que el consultante está obsesionado con un peligro que el texto, por su amplitud de abarque, según consulta, pues puede implicar hasta derramamiento de sangre. Y le dice, sal de este pozo de la obsesión en la que está y mírate en relación a tu consulta, si tienes, conforme al hexagrama número 1 de lo creativo, cuyas exigencias son la mayor elevación ética posible y la capacidad de proveer lo justo en cada momento para que el desarrollo armónico pues asista todo el tiempo en la evolución abierta que el tiempo implica del desarrollo que pretendes tener. La línea quinta, siendo central del trigrama externo, tiene delante a la Universidad de la Vida, o el Gran Transformador, hexagrama 26, la Biblioteca de Alejandría renovada, donde están atesorados todo el conocimiento humano, y tenemos ejemplos para ilustrar a la forma universitaria y dotar a las criaturas de suficiente enjundia como para poder ganarse la vida honestamente dentro del contexto. Pues la línea quinta remite a ese contexto como espejo para que el consultante sepa que tratando con veracidad y lealtad el contexto en el que debe desenvolverse, pues va a terminar incrementando sus propias riquezas y de aquella persona o contexto con el que trabaje. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental
transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el 10, el porte adecuado de transitar por el mundo de nuestro Tao. Está delante el mundo y la parte más frágil, nosotros con nuestro proyecto, el consultante con su pregunta, hay que debe escrutar con toda la claridad previsible y al alcance, con un discernimiento claro en relación al entorno y a lo que pretendemos, para que cuando coloquemos nuestra huella, pues sea el primer paso de uno dentro de la evolución que habremos de tener en el contexto de la comunidad. Dentro de este contexto, la línea del consultante son la primera, que lo lleva al hexagrama 6, la tercera, que lo lleva al hexagrama 1, y la quinta, que lo lleva al 31. En la primera línea del porte vemos al consultante que el texto le dice: si con todo lo que te sale al paso te llegas a conformar, el conflicto no va a llegar a extremar. Incluso lo vas a poder evitar. El conflicto es el complementario transicional que promueve esta línea y que, en virtud de que el consultante funciona del modo que hemos descrito, pues lo va a poder ver y evitar sin entrar en él. La línea tercera, sin embargo, es temerario y corto de luces, es la línea partida dentro del contexto, la boca del tigre, y el consultante se va a atrever, ojalá que no lo haga, y la consulta sea preventiva y tenga en cuenta el transicional que provee esta línea, que le advierte: ojo, consultante, en relación a lo que pretendes hacer, ¿has considerado la mayor elevación ética posible de tu comportamiento? ¿Lo vas a poder prever con la justicia que le corresponde para que funcione en cada momento armónicamente? Y cuando la demanda del tiempo, sea en un año o en 25, pida cosas diferentes. La línea quinta, dentro del contexto y línea central del trigrama externo, pues le dice al consultante: si ahora lo que tienes delante ya sí es el tigre de tu propia vida, y deberás montarlo con resolución, pero naturalmente con cautela, porque es un tigre. Esto es, aquí siempre recuerdo la imagen taoísta en que se ve al ser humano, por un lado, el búfalo por otro, el ser humano que anilla al búfalo con su cuerda, el ser humano que se monta sobre el búfalo, y el ser humano y el búfalo que transitan hasta fundirse. Pues bien, como este es el tigre que le corresponde montar en el Tao al consultante, con resolución y cautela, teniendo en cuenta la diversidad entre lo espiritual y lo material y el contexto al que esta montura lo haya de llevar. Que tenemos por delante el hexagrama 38, noble donde quiera que se encuentre, conserva su singularidad, respeta la de la ajena, y dentro de contextos divergentes, pues no emprende grandes proyectos, sino que se limita a lo posible dadas las circunstancias. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el número 11, la paz. Tenemos el encuentro entre Chien, el cielo que tiende hacia arriba, y Kun, la tierra que desciende. El encuentro es un ensamblaje equivalente a un desposorio cósmico entre el cielo y la tierra, que van a proveer elementos creativos y se van a deshacer de los elementos negativos. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 46, la cuarta que lo lleva al 34 y la sexta que lo lleva al 26. En la primera línea del contexto de la paz, el texto le dice al consultante: a tu manera, tú con los tuyos podéis emprender.
pero mira al transicional que te indica que deberás tener necesariamente una guía adecuada. El 46 muestra efectivamente a la semilla que en cuanto abre su carcasa y con su propio esfuerzo, lo mismo que el consultante, deberá seguir la orientación, en el caso de la semilla, de la vitalidad que le provee la fotosíntesis solar, y al consultante la orientación de alguien capacitado para el proyecto, un modelo. La línea cuarta, primera del trigrama externo, y dentro de este contexto de la paz, pues eh, mm, si dentro de este contexto de paz, y ya estando en la primera línea hacia afuera, sabes condescender sin jactancia, va a añadir un eslabón más de energía a este contexto de paz, convirtiéndote tú mismo ya en un gran poder. Claro está que con la advertencia de que un gran poder, su primera preocupación, se mueva o deje de moverse, es no pisar camino que no se corresponda con el orden. La sexta línea, dentro de este contexto de paz, pues vemos que las circunstancias ya han periclitado y aquello que fue el orgullo de nuestra ciudadela, la muralla, pues ahora se vienen los lienzos abajo y el texto le recomienda al consultante: no vayas a ponerte ni tú ni los tuyos debajo de los lienzos de muralla y seas arrollado. Mira que tiene esta línea, te provee cómo transicionar la universidad de la vida, donde está atesorado todo el saber ejemplar de la historia, tanto en lo sagrado y lo profano. Vete allí y mira cómo los próceres de aquel campo en el que te muevas actuarían en una situación como la tuya para reciclar. Así que, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el 12, el consecutivo en el orden secuencial de los 64 al anterior que hemos visto de la paz. Ahora es la desconexión. El cielo sigue subiendo hacia arriba y la tierra hacia abajo, y ello significa en el ámbito de lo humano que las energías vulgares acceden hasta la mitad del contexto, y el texto le dice al consultante: en una situación tal, consultante, el noble, aunque tenga que padecer de soledad y de ciertas carencias, busca refugio en su amparo esencial y no se compromete con lo vulgar, estirando el tiempo inadecuadamente para sí mismo de esta relación indebida. Tampoco le da un buen ejemplo al vulgar, y menos a quienes estén pendientes del comportamiento del noble. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 6, la tercera al 33 y la quinta al 35. En la segunda línea, dentro de este contexto de desconexión, el texto le dice al consultante: al vulgar le vendría estupendamente tu ayuda, pero el noble soporta, soporta y abstente, y con ello no vas a profundizar el conflicto de tendencia, que es el complementario que te provee la mutación de esta línea. El conflicto, que lo mejor del conflicto es no tenerlo, y si es que has entrado, retirarte. Pero en principio, no abstente, soporta y no profundice el conflicto. La tercera línea le dice al consultante: es más, puesto que tienes carácter de nobleza, y ahora en este contexto de la tercera línea se evidencian algunos elementos de tu propio comportamiento de los que puedas sentir vergüenza, apresúrate a retirarte de ello, como indica el complementario transicional, esa grama número 33, en que el cielo, lo espiritual, se retira de lo bajo, significado en este caso de arquetipo
por la montaña para no conflictuar, para no proseguir conservando los elementos de vulgaridad, sino haciendo limpieza del propio carácter. La línea quinta, que es central ya dentro del trigrama externo, pues le dice el consultante, ojo, aquí tienes como complementario transicional al arquetipo solar, que es la máxima forma de expansión de progreso, por cuanto en un solo día ilumina entre el oriente y el occidente todo cuanto hay en medio. Será necesario que te abras receptivamente, que pases un claro luminar por todos tus bajíos, mesetas y partes altas para dotarte de la suficiente luz para que atiendas a la explicitación de la línea. Ojo, no dejes cabo sin atar, no dejes clavija sin enchufar. No vaya a ser que la desconexión quede sin arreglar debidamente. Así que, consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el 13, comunidad con los hombres en lo libre. Tenemos abajo al sol y arriba al cielo, las criaturas salimos de nuestras casas con aquello de que estamos provistos y vamos a proveernos de aquello que necesitamos en el intercambio con los hombres en lo libre, respetando nuestra propia singularidad, obviamente la de aquellos ciudadanos con los que nos vamos a encontrar, pero teniendo el buen tino, solo el noble es capaz de distinguir estructuradamente las distintas facciones que componen un contexto dado, como este de la comunidad con los hombres en lo libre. Pues bien, dentro de este contexto, las líneas para el consultante son la primera, que lo lleva al 33, la segunda que lo lleva al 1 y la quinta que lo lleva al 30. La primera línea, dentro de la comunidad con los hombres en lo libre, el texto le dice al consultante, puede iniciar este contacto en la misma base de la comunidad, pero guardándote la prerrogativa de poder retirarte en cuanto veas ascender en ti o en tu entorno hacia ti a lo vulgar. Esto viene determinado por el transicional, que es el arquetipo de la retirada del noble en cuanto ve subir a lo vulgar. Hesagrama número 33. En la línea segunda, pues tiene una advertencia de otro orden. Dice, esto en la política se llama nepotismo y es enchufismo, amiguismo, solo quieres negociar con tu familia y acaparando para la familia cuando el contexto es comunidad con los hombres en lo libre, de manera que tienes delante como una bandera dándote en la nariz, en los ojos para que te empapes bien de aquellos requisitos que son la mayor elevación ética posible en relación a lo que pretende y dónde lo pretende, la capacidad de proveer justamente en cada momento para que todo funcione con la armonía que le corresponde debidamente y según la evolución en el tiempo también con distintas peticiones temporales. La línea quinta, línea central del trigrama superior, 13, de la línea del hexagrama 13, la línea quinta que lleva al 30, la labor ardua para lograr conexionar, permitirme la expresión, aunque obviamente no me refiera al aspecto sentimental, pero como es una forma tan extendida a nivel popular, encontrar tu media naranja. Pero tu media naranja en lo espiritual, en lo comercial, en el ámbito en el que sea. Cuesta trabajo encontrarse, pero finalmente se toma como modelo de ejecución en tu comportamiento al transicional, 30, lo adherente, li, la capacidad de adherir a lo esencial, ya sabes, si quemas incienso, huele a gloria,
Si quemas estiércol, huele que no, mejor no entrar. De manera que adhiere a lo esencial y con docilidad cultiva la separación de lo claro de lo oscuro y de lo duro y lo blando para que penetre la luz en ti mismo y en toda ocupación y finalmente pueda llegar a esa ambicionada conexión esencial. Así que el consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el de la modestia, el sagrama número 15, la balanza cósmica de la justicia, por cuanto está el fiel siempre en el centro, además modestamente como una montaña entre la tierra, para equilibrar los extremos, de modo que ni sobre ni falte, todo esté en su justa medida, en su justa proporción, en su justo equilibrio. Dentro de este contexto, muta en la línea segunda, llevando al 46, la cuarta al 62 y la sexta al 52. En la línea segunda de la modestia, el texto le dice al consultante, sí, tal cual te llena el corazón, te muestras en las palabras y en tus actos. Hasta ahí correcto. Te ponemos delante el transicional para que tomes efectivamente un modelo necesariamente ejemplar en relación a lo que pretendes y que empuje con tu propio esfuerzo. Este viene determinado por el 46, así como la semilla en cuanto ha abierto la carcasita, empuja con su esqueje en la dirección de la fotosíntesis solar. La cuarta línea, ya primera del trigrama externo y fundamentalmente funcionaria entre los de abajo y la quinta línea, pues es el prototipo de funcionario, pero de eficiente, diligente y pulcro. Para arriba no adula y hacia abajo no se jacta y entre lo uno y lo otro nada se le queda que no deba llegar a su destino. El complementario transicional así lo indica por medio de la imagen de un ave en vuelo que está a la búsqueda del alimento de sus polluelos que están esperando con el pico abierto, a lo inmediato, pequeño y concreto. Hexagrama 62. La línea sexta, dentro de este contexto, y ya la línea sexta que corresponde al lugar de la sabiduría, pues el noble, en primer lugar, se analiza, empieza el análisis por sí mismo y por su entorno de cooperación para ver si está a la altura de las circunstancias de modestia en la que realmente le corresponde hacer su ejercicio. El complementario es el 52, el arquetipo de Ken, la montaña, significando un antes y un después, con un requerimiento tal como estate como el meditador que también representa en el aquí y ahora, con total desapego del yo. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el 16, arquetipo del entusiasmo. Y efectivamente, la imagen la compone Chen, el primogénito del cielo y la tierra, que danza sobre el seno de la madre tierra. Está en perfecta armonía con la música de las esferas pitagóricas. Bien, dentro de este contexto, la exigencia para el consultante, puesto que quiere hacer marchar ejércitos, es primero extender el oído como un músico para captar qué vibración, qué modulación hay en el entorno, no sea que vaya yo con una propuesta que sea
radicalmente o inconveniente para aquel contexto. Capacidad de afinar el oído y la vista para empatizar con el contexto, luego sumarse al canto o al coro y finalmente dirigir incluso una propia sección. Dentro de este contexto, el consultante tiene la segunda línea que lo lleva al 40, la tercera que lo lleva al 62 y la sexta que lo lleva al 35. En la segunda línea del entusiasmo, vemos al consultante sobre una expresión clásica de origen universal, descansa sobre una roca, significando tanto abrigo espiritual como material, y cuando se descansa sobre una roca, pues no es uno, no duda uno por, o una por proposiciones que te vengan en el entorno que sean banales, sino que, como indica el transicional, arquetipo de la liberación, el primogénito deja atrás el peligro y se integra inmediatamente en las labores que debe, allí donde debe desarrollarse. La línea tercera, dentro de este contexto, le dice al consultante, ni te debes precipitar, ni debes esperar que caiga del cielo algo especialmente para ti. Lo que ha de caer del cielo, viajar entre la tierra y el cielo y que esté al alcance de tu mano, por decirlo así, usando el símil del transicional, es el pájaro en vuelo que está eh, justamente delimitado a la caza del grano o del insecto, porque sus polluelos tienen necesidad de esa alimentación de manera inmediata. De manera que estate atento a lo inmediato y concreto que surja en tu ambiente y que venga en condiciones adecuadas para el desarrollo de aquello en lo que no debes precipitarte, pero que tampoco debes esperar que venga de una forma idealizada desde el cielo. La línea sexta, dentro de este contexto de entusiasmo, pues le dice al consultante, frena. Solo conoces el freno y tienes a los caballos desbocados y más adelante lo que hay un tajo por donde vaya a caer. Frena y ilumínate como transicional, el progreso como arquetipo transicional del sol, que en un solo día ilumina el oriente y el occidente, y esto es lo que debes hacer tú, abriéndote receptivamente, frena y ábrete receptivamente para pasar un luminar y proveer luces en los bajos, en las mesetas y en tus cumbres. Así que, consultante, penetra desde la apariencia elemental y transforma elevando hacia unidad. El siguiente arquetipo es la mordedura tajante, sagrama número 21. Se trata de instruir un proceso para quitar de en medio todos los elementos intromisos que impiden una diafanidad en el proceso y una manera correcta de alimentarlo. Con energía, buscando justicia y desobstrucción. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 35, la segunda lo hace el 38 y la tercera al hexagrama número 30. La primera, si atajas o te atajas a ti mismo al principio del errar, pues seguramente en un primer delito o intento de cometer delito, pues vas a hacerte poder progresar a ti mismo con luces de corrección, o si coges a alguien que depende de ti y lo coges en un primer delito, intento, pues lo vas a hacer poder progresar con una debida instrucción para que se ilumine como el sol ilumina en un solo día el oriente y el occidente, hexagrama número 35. La segunda línea dice, si en cambio la cuestión es topar con un contumaz, pues aunque pierda poco el delicado sentido del olfato, pues no se te va a imputar defecto. Pero no obstante que debes morder, obviamente, deberás tener en cuenta el transicional que indica el 38. Dos personalidades divergentes
hay que tener, tú respeta tu propia singularidad, deberás tener en cuenta la de el otro contexto y trabajar dentro de lo posible, ya que grandes logros no son posibles con alguien obstinado y con una mentalidad orientada en otro sentido. La línea tercera, pues dentro de la mordedura, pues dice el texto que te vas a encontrar y además corresponde eh, con carne seca, cartilaginosa y con la ponzoña que ponían los antiguos primitivos en los dardos a la hora de cazar. Es decir, en el contexto de la actualidad, pues te vas a encontrar con casos ya endurecidos y que además replicantes, es decir, que también tienen cosas que argumentar contra ti. De momento que como es momento de corregir, meter en orden, de desobstruir, pues deberá seguir adelante, pero con el arquetipo del transicional, del 30, adherir a lo esencial, saber perseverar con docilidad, separando lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, proveyéndote tú mismo de luz y proyectando luz en lo que te ocupa y también en el otro, o en la institución contra la que pleiteas o a la que pretendes poner en gobernación. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el constituido por las bellas formas. En el ámbito de la naturaleza, las bellas formas del cielo no engañan, la de la tierra tampoco, en el arte, el campo del arte bien establecido tampoco, pero en el ámbito del humano común, pues pueden cubrir deficiencias que no son dignas de aquello por lo que se las pretende camuflar y proyectar. Tiene esta ambigüedad el contexto. El consultante deberá tener en cuenta, sin embargo, las líneas y los transicionales, así como su complementario total. Las líneas son la primera, que lo lleva al 52, la segunda que lo lleva al 26 y la cuarta que lo lleva al hexagrama número 3. En la primera línea siempre hago uso de la imagen del aprendiz que llega al torno del alfarero. El maestro le dice, quítate los zapatos y dale con tu propio pie a la rueda, que eso te va a dar gracia, soltura y fuerza en el andar. No en traslación eh, amplificadora, no tomes auto ni atajo, ándate este trayecto a pie, no vayas más allá del momento presente. Con esto ya estamos incluyendo al transicional, que es 52, Ken sobre Ken, montaña sobre montaña, indicando un antes y un después, que requiere estate aquí ahora, como en el caso del meditador, de que también es arquetipo el 52, pues con desapego del yo, sin ir más allá del momento presente. La línea segunda, dentro de este contexto de embellecimiento, pues vemos al consultante delante del espejo, adornándose o recortándose la perilla del mentón y no sabe si ponerse tirabuzones, si ponerse de un color o de otro, pero vemos también el reflejo del transicional, la puerta de la universidad, con todos los ejemplos tradicionales que dicen te adorna, está admitido que te adornes la barba, pero nada le da a tu contenido esencial. En cambio, si miras en la facultad, en la gran universidad que tienes delante, todo el acopio de sabiduría, en el contexto en el que te muevas, ¿qué harían los próceres ejemplares en este caso? ¿Se adornarían o tomarían una reciclación más profunda? La cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, pues le dice al consultante en el mismo tenor del anterior, que era la segunda. Aquí en la cuarta, pues está él todavía dudando entre si ponerse más oropele, más adornos,
o sencillez. Y la línea le muestra un caballo blanco volando, que ya debe ser elocuente de respuesta. Y el complementario, además, es el 30. Adhiere a lo esencial con docilidad. Separa lo claro de oscuro a fin de que pueda entrar la luz en ti y también que se irradie hacia el exterior. Así que, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el de la desintegración, el sagrama número 23. Tiene una única línea yang en la cumbre, emprendimiento, derrocamiento. Para nada. Por tanto, hasta aquí hemos alcanzado un logro. Si quieres unir un piso más, antes deberás ir otra vez al arquitecto para que te amplifique la solera, pero no echar el piso. De manera que tú mismo, consultante, en relación a tu consulta, no emprender, sino fomentar tu base con generosidad. Dentro de este contexto, obviamente, deberás atender a las líneas y los transicionales. Las líneas son la segunda, que lleva el hexagrama 4, la tercera, que lleva el 52, y la cuarta, que lleva el 35. La segunda línea dice, dentro del contexto de la desintegración, el texto le dice al consultante: no cuentas para que te pueda ayudar, no hay gente de la izquierda ni de la derecha en paridad tuya que te pueda ayudar, aquí estás solo. De manera que no pretendas ser santurrón, adheriéndote a tus principios que aquí no valen, porque estás en un contexto, tienes delante al 4, que es un arquetipo magistralmente bien establecido con su orografía física y también con sus leyes, y tú eres el arroyo serrano que ha de abrirse paso paulatinamente conforme a la imposición de gravedad del entorno para ir fluyendo paulatinamente y adelante. Pues es lo que debe hacer, adecuarte al contexto en el que estamos. La línea tercera consecutiva en el orden secuencial a esta anterior dice: en virtud, es más, en virtud de un vínculo con elementos superiores que tienes tú en tu interior, puedes desgajarte de los elementos de tu entorno de vulgaridad y quedarte en el aquí y ahora con separación, sin ir más allá del momento presente. El 52, el arquetipo del aquietamiento, un antes y un después, una capacidad del meditador que consiste en estar en el aquí y ahora con desapego del yo, desvinculándote de lo urbano. La cuarta línea tiene un toque de importancia, es la primera del trigrama externo, y ojo, consultante, porque el derrocamiento va a alcanzar al propio cuerpo si no te das por advertido. La advertencia provee a 35, el progreso solar, que en un solo día tiene una luminosa expansión, y esperemos que no sea la iluminación como del golpe del maestro que da para despabilar la mente del que está en meditación durmiéndose. Despierta, ábrete receptivamente, pasa un luminar como un escáner por tu bajío, por tu zona central y por tu cumbre, provéete de luz antes de que te alcance el golpe. Así que, consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el cortejo, el sagrama número 31. Tiene abajo a Ken, el equilibramiento, consultante, no pretendas saberlo todo, aquíétate en tu interior y ábrete receptivamente a cortejar un ensamblaje pertinente en relación a aquello que pretende. Dentro de este contexto, el sagrama 31, que es el cortejo, no sé si lo he dicho antes,
muta la línea segunda que lleva al 28, la quinta que lleva al 62 y la sexta que lleva al 33. La segunda línea dentro del cortejo, que tiene muchísima importancia, los eflujos, perdón, emocionales, el corazón, los sentimientos, las hormonas, pues el influjo se manifiesta en las pantorrillas, a un lugar inadecuado, no tiene gobierno sobre el cuerpo y por tanto significaría el avanzarse desde aquí al cortejo una sobrecarga en lugar de un alivio y la promesa de un ensamblaje. El 28 es sobrecarga que hace crujir la techumbre. Por tanto, no proceda de este modo, que sería de una manera vulgar, dejándote llevar por capricho, por seducciones momentáneas. La línea quinta que muta, sin embargo, ya siendo central del trigrama externo y estando en la gobernación, pues sí, ya el consultante ha debido asumir esta lección importante, ha controlado sus sentimientos, su parcialidad y ahora sí es capaz de conciliar los elementos del corazón con los elementos de la razón. ¿Mm? Y bien, pues concilia corazón y razón en relación a lo inmediato, pequeño y concreto para su correcto ensamblaje, que viene determinado por el hexagrama 62, que indica un pájaro en vuelo que está justamente en busca del alimento para su prole. No se desvía porque caería de ese circuito perfecto, sencillo y concreto, porque caería en manos del ave de presa o del cazador. Estar en lo inmediato, pequeño y concreto, una vez que hemos conciliado el corazón con la razón. La sexta línea, pues el consultante no ha debido entender bien y cree que con la mera verbosidad del seductor puede cambiar los entornos realmente. Y el texto del transicional le dice, retírate de esa manera vulgar que no vas a lograr absolutamente nada, sobre todo, bueno, retírate de lo vulgar, arquetipo 33, así como el cielo se retira de la montaña. En cuanto entienden que lo vulgar tiene necesariamente que pararse y el ámbito de lo espiritual es de mucha mayor elevación. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el de la merma, hexagrama número 41, pero que en realidad se trata de mermar, sí, pero los deseos, los caprichos y las pasiones, ofrecer en sacrificio, sublimar abajo para tener una mejor gobernación de sí mismo y de aquello de que ya ha llevado el consultante puntualmente a esta consulta. Aunque él deberá tener especial atención en las líneas transicionales y su complementario terminal. Las líneas son la primera que lleva al hexagrama 4, la tercera que lleva al 26 y la cuarta al 38. La primera línea, dentro de este contexto de mermar y de sacrificar, le dice al consultante, si has cubierto ya todas las obligaciones de tu día, entonces sí que puedes ir a prestar tu apoyo a otro labor de carácter también noble y establecer delante tienes el 4, que es un establecimiento magistral, una montaña en la cual ha de abrirse un cauce que debe ir modelándose conforme la montaña le va imponiendo con su serie de principios referentes en el ámbito físico a la gravedad para que vaya abriendo un cauce. Pero siempre que hayas terminado con tus obligaciones cotidianas. Esto rige tanto para el que presta como para el que pide préstamo.
nunca en desmedro de ninguna de las partes. La línea tercera del 41 de la merma, pues le dice al consultante, te vas a quedar solo o vas a tener que integrar nuevos elementos dentro de tu contexto. No te deprimas ni te estreses. Tienes como complementario transicional a la gran universidad de la vida, que la tienes delante con todos los ejemplos de los próceres, de toda la de todas las opciones, te dediques a lo que te dediques, y allí podrás ver cómo en una situación semejante a la tuya reciclarían los ejemplares de tu profesión o de tu ámbito. La cuarta línea, que también muta dentro del contexto de la merma, que lleva como transicional al 38, pues le dice al consultante, antes de emprender debieras deslastrarte de ese mal que llevas arrastrando y que te impide tener un desarrollo natural en relación a lo que pretendes, y que además hace que aquellas personas que te ven con esas compañías o con esos malos hábitos, pues no te vayan a seguir. De manera que deslástrate porque andas con una mente dividida, como indica el complementario transicional, en su aspecto prismático, que significa una parte que tiende hacia un lado y otra hacia otro y no puede emprender adecuadamente hasta que no te deslastren. Así que penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 43, el desbordamiento. Tenemos todas las líneas yang menos la de la cabecera, que es una línea yin y que por supuesto significa que gobierna, es una debilidad, un vicio, una mala tendencia, y hace que el texto exclame textualmente, permítanme la redundancia, da la voz de alarma en la propia capital, porque amenaza un desbordamiento. Hay que tomar una resolución en un determinado sentido positivo. No tomes las armas, no, porque te enredarías en odio y pasiones, y desde luego no vayas a pretender camuflar tus debilidades. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 28, la quinta al 34 y la sexta al hexagrama número 1. La primera línea primera de un contexto en el que hay además una pasión que gobierna, no se va a dejar desalojar de cualquier manera, ni para nada con un impulso tan bajo, tan poca fuerza, que no haría otra cosa que, sin estar preparado, por lo que haría sería sobrecargar todavía más la techumbre, haciendo crujir la viga maestra, como indica el complementario transicional. Sobrecarga, párate y no prematuramente quieras solventar el asunto. La línea quinta, ya en la gobernación, porque el consultante se ha controlado, ha tomado buena nota del 28, que le recomienda, aunque tengas que permanecer en soledad, penetra el asunto con la razón, compáralo con los elementos de lo creativo y resuélvelo serenamente, pero no de una manera obsesiva, sino dinamizando. Pues en la quinta línea, que es la de la gobernación, y estamos en el 43, pues le dice al consultante, no obstante, debes estar prevenido, es decir, esta mutación te lleva a un gran poder. Hexagrama número 34. La característica primordial de un gran poder es no moverse o dejar de moverse sin pisar, para no pisar camino que no se corresponda con el orden. Si esto es así, ante la recurrencia de la cizaña, que es lo que muestra la línea, pues no dejarse tentar otra vez por la debilidad. En cambio, la sexta línea, que también muta, pues se ha hecho sordo el consultante, se ha dejado querer de mala manera,
ha perdido la audición y se lo ve como si tuviera un cepo que le coge la muñeca y le tapa los oídos. Y delante de él ondea el cartelón del hexagrama número 1, diciéndole: has olvidado que los principios son, aparte de oír y oír, esto, la mayor elevación ética posible para aquello en lo que te estás ocupando de mala manera, prever, proveer en todo momento perseverantemente, cuando el ánimo está propenso y cuando no, de los elementos de justicia que propician su desarrollo armónico y en relación a la exigencia de cada momento de su evolución. Así que el consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilización. El siguiente arquetipo es el de la desazón, hexagrama número 47. Tenemos la imagen de un lago totalmente cuarteado y seco y el agua subsumida. La desazón, la opresión, el agotamiento. Bien, este arquetipo viene a probar el carácter del consultante en relación a su pregunta. Cada uno venimos provistos de unas ideas para nosotros mismos y en cambio la naturaleza del mundo nos muestra aquello que es la realidad y no se corresponde con lo que nosotros habíamos previsto. Tratar de argumentarle al destino lo que nosotros pensamos de nosotros y que esto no es lo que creíamos que nos correspondía, no tiene el menor sentido, de manera que no haga uso de las palabras, por bien hilvanada que esté. Y luego esto te hace que te redimensiones como una 8.000 millonésima parte de humanidad, que es lo que en realidad eres. Y además a no tener rencor contra el destino, porque esas argumentaciones son falaces y mantener el rencor lo que haría somatizar enfermedades. Pues dentro de este contexto del que se debe salir crecido humanamente, pues las líneas que mutan para el consultante son la tercera, que lo lleva al 28, la quinta, que lo lleva al 40, y la sexta, que lo lleva al hexagrama número 6. La tercera línea le dice al consultante: esto es como la depresión y huye hacia adelante. Estoy tan esto que me lleno la cabeza de pájaros ilusos y me voy hacia allá. Cuando los pájaros han volado, se han dispersado, se han diluido, se han esfumado, yo vuelvo con la cabeza baja, pero solo para encontrarme la techumbre de mi casa hundida, la viga maestra semipartida, y allí no está mi pareja. No es asunto de ir tras estos pájaros. En la línea quinta vemos al consultante, no obstante de ser línea de gobernación, que está acosado por de las rodilleras por Julia. Así como el texto no significa dar por saco al consultante porque sí, sino probar su carácter, el temple de su alma, estos personajes descritos de esta manera pintoresca significan necesidades espirituales que acosan al consultante sin que aparentemente se le conceda lo que correctamente pudiera corresponderle, pero que le dicen: ahora lo que te toca es sacrificar y rezar a tus espíritus trascendentes y que la mente logrará liberar, como indica el transicional, que es el 40, donde el primogénito Chen deja atrás ya la opresión y salta liberado para integrarse en lo que le demandan los días. La sexta línea, dentro de este contexto de desazón, pues el consultante tiende a no moverse, pensando: la historia mía, lo que me dice es que cada vez que emprendo algo, me sale un poco peor. No quiero emprender. Y con esto lo que haría sería profundizar el conflicto, que es el complementario transicional. En cambio, la línea le dice: estos son lianas
de humo. En cuanto te muevas, se van a evaporizar. De manera que tú mismo, consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilización. El siguiente arquetipo es el pozo, desagrama número 48. El pozo alude a los fundamentos de la convivencia humana, vegetal y animal. No se le puede pedir un coche, no se le puede pedir ni siquiera un bocadillo, pero sí lo fundamental. Y además, como dice el dicho popular, el agua no se le niega a nadie. Pero incluso para la obtención de estos fundamentos elementales hay que hacerlo de la debida forma. Si no pides el agua, no te la van a dar. Y si la pides de manera inadecuada, pues tampoco te la van a dar. De manera que ni corto ni largo que tu soga alcance al agua y no precipites el cántaro rompiéndolo contra el brocal. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva al hexagrama 28, la quinta al 46 y la sexta al 57. La línea cuarta dentro del pozo, o más bien en el entorno del pozo, ya la primera del trigrama externo, dice el pozo está en reparación. Tratar de sacar agua para beber ahora mismo pues sería inadecuado porque le están cayendo cascotes de la obra de reparación que se está haciendo y ahora mismo está en formación y transformación y sería una sobrecarga. Permanece en soledad, distribuye tus recursos de manera de dinamizarlo, pero sigue en este proceso de reparación. En la quinta línea ya de gobernación vemos que efectivamente el pozo tiene un bonito brocal, incluso con una pileta para abrevar el ganado y algunas plantas para adornar. Pues bien, pero el pozo no va a venir a darte agua. Hay que ir al pozo. Y esta no es una manera retórica en la que yo me esté expresando. El 46 como transicional, que es el empujar hacia arriba, se refiere al consultante que con su propio esfuerzo debe empujar hacia arriba y necesariamente conforme a este modelo para saciar su sed. La línea sexta, ya aprobado el consultante, se ha movido de su posición, ha bebido agua y ha visto que hay un rico manantial. Entonces ha aprovechado y tiene como complementario el 57, lo suave el viento, que necesita colocar una estrella para dirigir todos los esfuerzos paulatina y perseverantemente hacia allí. Y lo que ha hecho el consultante es canalizar para llevar a su maceta, a su huerto, a su aljibe y al lado de los vecinos. Así que el consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el de la evolución gradual, el hexagrama número 53. Tenemos una montaña y sobre la montaña un árbol. El árbol para subsistir y alimentarse tiene que hacer un esfuerzo especial en lo alto de la montaña donde los nutrientes son más escasos, pero y además lo combate los elementos atmosféricos con mucha mayor virulencia que en el valle. Y por tanto requiere esfuerzo y mantenimiento que finalmente acaba significando una alta verticalidad en lo espiritual también y una culminación ejemplar, un hito dentro del contexto. Pues bien, el consultante tiene en mutación la línea segunda, que lo lleva al 57, la cuarta, que lo lleva al 33, y la quinta, que lo lleva al 52. En la segunda línea de la evolución vemos uno de los personajes eh, literarios que ilustran al hexagrama, es la oca o la garza. Y aquí la vemos que ha encontrado alimento. Y el animal se desgañita, por así decir, ofrendándolo a lo alto
para que vengan las compañeras a participar de este alimento que ha encontrado. Tiene una alta finalidad indicada por el 57, que debe fijar un gran arquetipo de elevación. No tiene gran capacidad de transformación, pero en cuanto ha encontrado alimento, lo dirige con elevación espiritual para compartirlo con los demás. En la cuarta línea vemos que ya la primera del grama externo, y ahora vemos que la oca ha subido sobre las llanuras, sobre las mesetas, y alcanza ya algo cansada una rama chata en la que no era adecuada para un animal de patitas de palmeada, pero es como si alguien que está haciendo montaña, pues se le pone el tiempo agrio y encuentra una cabaña, aunque esté semi derruida, de cabrero, y busca refugio y amparo de lo vulgar, se retira del ascenso de lo vulgar y toma descanso en ese ventisquero. El complementario transicional es retirada de lo vulgar al valer superior de este contexto. La línea quinta, finalmente, dentro de este ascenso gradual de la OCA o del consultante con su proyecto, pues el texto le dice, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva a luz lleva una criatura en su vientre pero no da a luz, más finalmente pues, uno y otro logran su fin. Esto viene determinado por el transicional, que le da algunas instrucciones. Esquén sobre quén, montaña sobre montaña. No vayan más allá del momento dado. Aquíétate en el aquí y ahora, con desapego del yo. Y finalmente, pues llega a tu logro y ahí descansa. Así que el consultante, perseverando desde la apariencia elemental, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad hasta elevar la civilización. El siguiente arquetipo es el de la desposanda, esa grama número 54. La joven concubina que entraba en la casa de un hombre que ya tenía una señora principal que era la que manda y ella debe subordinarse. En el contexto de la civilización actual y trayéndolo de este contexto un tanto peliagudo para la mentalidad actual, pues es el reconocimiento de bien, sí, el corazón y la visceralidad tienen sus propias apetencias, pero no la satisfacen de manera inmediata. Sería desafortunado, empresa desventura. El texto de este contexto dice para el consultante, el noble, en virtud de la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y somete el querer al deber. Pues bien, dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama 40, la tercera lo hace el 34 y la sexta al 38. En la primera línea, dentro de este campo de subordinación, pues el consultante va a lograr efectivamente una posición subordinada, pero en la misma proporción también liberación de las necesidades perentorias. Tanto el complementario transicional deja ya de rumiar sobre el asunto, acepta esta posición de subordinación y libérate y haz como Chen, que dejando atrás la dificultad, pues se integra en las exigencias de la labor. La línea tercera que muta hacia el 34 le dice al consultante, lo que no debiera poder obtener legítimamente, no debiera poder obtenerlo solo por ejercicio de poder. El 34 es el poder de lo grande y es el transicional. El 34 tiene como norte, antes de moverse,
a izquierda o derecha o pararse, es no pisar ningún camino que no se corresponda con el orden. Y la línea, lo que le dice al consultante, pone el ejemplo, si te quieres entregar como secundón o como concubina, pues asunto tuyo es, la sociedad va a mirar para otro lado, tú verás, pero el complementario transicional no pisa camino que no se corresponda con el orden. La sexta línea parece abundar en este sentido, por cuanto le dice al consultante cómo va a fingir unicidad en algo que diverge por lo esencial. Sería como un matrimonio en el que ambos hacen el paripé, incluso han convencido a los amigos para que se presten a la parodia, pero cada uno tiende de no forzar unidad apariencial cuando se tiende de manera divergente por lo esencial. Así que, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 55, la plenitud. Tenemos dentro a Li y delante a Chen, poniéndolo en acción. Cuando la cosa se ha juzgado adecuadamente, lo propio es impartir la justicia como el sol al mediodía, sin tristeza. Obviamente el contexto es de jurista y de aclaración de juicio para aplicación justa, pues se debate entre la oscuridad y la claridad. Las líneas son la primera, que lleva al 62, la segunda que lleva al 34 y la sexta que lleva al hexagrama número 30. La primera línea dentro de este contexto de la plenitud le dice al consultante, dice, mira, más allá de toda convención formal, debes buscar un tiempo, una entidad, una persona con la que determinar un tiempo para allí poder conciliar en relación a lo inmediato, pequeño y concreto de tu necesidad los elementos pertinentes, la sabiduría con la energía. El complementario transicional 62, llevar a lo inmediato, pequeño y concreto de la necesidad puntual, la preponderancia de lo pequeño. Un pájaro que está al cargo de la alimentación. En ese circuito va a por el grano el insecto. No se desvía porque están esperando lo inmediato, pequeño y concreto para la alimentación, por encima de toda convención durante un periodo de tiempo. La segunda línea, una vez cubierto ese tiempo, no, en la línea segunda le dice, no vas a llegar hasta el principal, pero sí dentro del campo de subordinación, no es el rey, es la corte, no es el amo, no es el gerente, no es el dueño, no es el director, pero sí entre en el ámbito de los funcionarios, pues vas a poder darle duración, no llega hasta el principal, pero eh, disculpar un momento. La segunda línea del hexagrama 55, después de que ya hemos cumplido un periodo conciliando por encima de toda convención en relación al inmediato y concreto, la sabiduría con la energía, en la segunda línea que lleva al 34, el dictamen es que luego no deberás volver a y con ello llegar a incitar menosprecio por poner en duda aquello que se te ha dicho, sino el saberte contener sobre un poder de verdad que ya tienes o debieras haber asimilado, manteniéndote en tu posición. Esa grama número 34, el poder de lograr. La línea sexta, que también muta y lleva al 30, dentro de este contexto de la plenitud, le dice al consultante lo que no debe hacer dentro de este campo, por oscuro y dificultoso que sea hallar la justa razón, es aburrirte y salirte por la tangente
e irte a las batuecas de vacaciones cuando debieras estar adherido a tus obligaciones como ética transicional. Aquí no abandones tus obligaciones y te vayas de vacaciones, vayas al limbo. El complementario transicional es el hexagrama número 30, lo adherente. Lo adherente a algo esencial, a lo tuyo esencial. Y con docilidad cultivar la separación de lo claro de lo oscuro, de lo duro y lo blando, para que tengas luz y puedas proveer luz a lo que te ocupa y en el contexto de que te ocupan. Así que, consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el hexagrama número 59, que tiene una doble vertiente, separación y reunión. ¿Cómo se concilian esto? Pues bien, llevándonos al contexto de los antiguos reyes del Celeste Imperio, que cuando las tribus que conformaban una determinada región volvían a los lugares de los ancestros, pues se separaban y cada uno divergía en relación a lo suyo. Fundaban templos y cuando los trashumantes contemplaban los templos e identificaban la dependencia esencial y de elevación de todo lo humano, pues desenrocaban un poco de sus egoísmos peculiares y tribales, logrando con ello alcanzar un más magnánimo campo de humanidad. Pues bien, desenrocar los egoísmos para abarcar más campos de humanidad. Dentro de este contexto, el consultante tiene la línea tercera, que lo lleva al 57, la cuarta que lo lleva al 6 y la quinta que lo lleva al hexagrama número 4. La línea tercera dentro del 59, esto, dentro de este campo de dispersión y de disolución del egoísmo, pues le provee transicionalmente al hexagrama número 57 como arquetipo transicional, que es el viento, lo suave, que necesita tener una orientación fija en su manera de soplar para que las nubes se congreguen y puedan finalmente producir lluvia. En el caso del consultante, se trata de poner una alta meta a la que dirigir todos los pequeños esfuerzos, como un ahorrador que quiere reunir y no tiene ahora mismo para lo que pretende, o como quien quiere aprender una ciencia nueva y tiene que ir paulatinamente clavando los codos y reiterando una y otra vez. Pues bien, la tercera línea además le dice, olvídate de los requerimientos de tu yo, olvídate de tu yo en este contexto, de manera que sitúe el objetivo fuera de ti, con elevación, disponte a perseverar en el tiempo, dirigiendo todos los esfuerzos hacia aquella alta luminar y adelante. La cuarta línea, que también muta, es ya primera del trigrama externo, le dice al consultante, sal de la obcecación familiar, estás en un nudo intrincado de la sangre que permaneciendo dentro de él, queriendo soltar el nudo, lo que hace es extremar el conflicto que tienes como transicional, esa grama número 6. Sal de la familia, oxigénate, date una vuelta, vete a la Cochimbamba y permite que ese espacio que has dejado vacío circule también el oxígeno dentro de aquel contexto. La línea quinta en la gobernación, pues dice, vemos al consultante, según el texto, que disolvente como el sudor son sus altos clamores, clamando al cielo para que lo provea de una idea brillante a la que, como el transicional que tiene delante le indica, abrirle un cauce en torno a un magisterio ancestralmente bien establecido. Una idea y paulatinamente irla llevando conforme a un cauce bien establecido y conforme a su gravedad,
abriéndole al caudal su discurrir. Así que consultante, penetrando desde la apariencia elemental, transforma con claridad, elevando a civilidad. Y con esto, pues, hemos terminado nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.